Tenemos en estudios al doctor Gustavo Pacheco, parlamentario andino. Él ha estado hasta hace poco en la frontera de Tacna con Arica, en Perú-Chile, observando la situación que viven decenas de ciudadanos extranjeros, entre venezolanos, colombianos, incluso haitianos, que en los últimos 20 días han protagonizado una serie de episodios que nos deberían llamar sobre todo a la reflexión y a la preocupación, ¿no? A la reflexión debido a la situación en la que se encuentran estas personas y sobre todo también a la preocupación por saber qué es lo que se va a hacer en el corto plazo por parte de los países en este tramo, digamos, Chile y Perú, que se encuentran también involucrados. ¿Qué tal, señor Pacheco? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, no solamente hay venezolanos, hay colombianos, ecuatorianos, hay un cubano y hay haitianos. Entonces, el universo es grande y cumplimos 20 días de indiferencia, porque los gobiernos de diversos países, aun cuando el problema está focalizado en Chile, porque no existe un territorio imaginariamente mixto entre Perú y Chile. No hay una franja, digamos, en la que no puedan estar. Existe la línea de la Concordia, que es un interregno, un espacio entre el complejo de migraciones peruano Santa Rosa en Tacna y el complejo Chacayuta, que está en Arica, territorio chileno. Entonces, ahí están los complejos, son dos edificios. En el centro, como a 1 kilómetro, 800 metros, hay como un letrero que imaginariamente divide la frontera. De este lugar hacia el sur están los migrantes, están acampando 20 días. No tienen agua permanente, no existe desagüe, no hay un pequeño sanitario, no hay un baño ambulante, un baño portátil, no existe. Entonces hay que imaginar el drama de esas señoras que anteayer eran 250, ahora son 400. Va variando, va variando el flujo y luego viene el efecto llamada, porque al ver nuestra presencia en el Parlamento andino, hay muchos venezolanos que desde Santiago o desde Arica o desde Tacna se han asomado a la frontera para ver si pueden estar dentro de ese corredor humanitario que hemos planteado en 3 vías: aéreo, marítimo o terrestre. Esto va a corresponder a los gobiernos y hay 3 iniciativas. Aviones chilenos que van hasta Caracas, aviones chilenos que no pudiendo aterrizar en Caracas, Venezuela, podrían aterrizar en Colombia, en Cúcuta, y de ahí por tierra hacia Caracas, o la opción de Venezuela, con aviones venezolanos que puedan aterrizar en territorio chileno. Pero todo eso revisten problemas si es que no se sientan los jefes de Estado, si es que no se sientan los cancilleres. O sea, ¿Usted ha observado esta disposición más allá, por ejemplo, de los anuncios o los discursos? Ayer conversábamos con el ministro del Interior. Él señalaba, de manera muy somera en realidad, que se están desarrollando coordinaciones o conversaciones, pero a su parecer, ¿hay algo concreto? Porque estamos hablando de 20 días, casi un mes, en esta situación. Mire, en la Comunidad Andina de Naciones, que funciona en el Perú, está en el Paseo de la República, la CAN es el gobierno de los países andinos y hoy está en la presidencia pro tempore Perú. Corresponde al gobierno peruano tomar el toro por las astas. Existen 3 niveles de diplomacia: la diplomacia de las cancillerías, la diplomacia parlamentaria y la diplomacia presidencial. Es el momento de la diplomacia presidencial. Tienen que tomar el teléfono rojo y llamarse mutuamente los jefes de Estado y poner fin a este asunto. Si no es un teléfono, un Zoom. ¿Qué esperan para hacer esto? Bueno, tomando el término que usted utilizó hace unos instantes, tomar al toro por las asas, precisamente hace 37 minutos el jefe del gabinete, Alberto Otárola, ha publicado 3 tweets en su cuenta oficial. Él señala que se va a tomar el toro por las astas. Previamente ha enumerado algunos crímenes que se han cometido en los últimos días o meses en nuestro país, en estos casos puntuales por ciudadanos extranjeros, es la enumeración que hace el señor Otárola, y señala que se va a tomar al toro por las astas porque estos crímenes revierten violencia y una seña criminal, como nunca antes se ha visto en el país, señala el señor Otárola, ¿no? Y para enfrentar esta ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria, se va a expulsar a los indocumentados del país y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla. Son las primeras medidas del gobierno que está
señalando el señor Otárola. Se va a expulsar a los indocumentados. Hay un proceso en este momento, de hecho, de migraciones para regularizar la situación migratoria precisamente Claro. de algunos ciudadanos, pero este es un proceso que demanda algún tiempo. Sí, hay que ver que el mapa de la migración y el mapa de la inmigración tiene varios años ya. Hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Hay 4 millones que están en Colombia, 4 millones. Hay 1,5 millones o más en el Perú, no hay cifras oficiales. Hay el resto en Brasil, en Ecuador y en Chile. Entonces, esta diáspora venezolana va a tener arreglo pausado, programado. Estamos hablando ahora únicamente de la crisis que es pequeñísima en número en la frontera Perú-Chile. Es un número muy escaso. Primero hay que resolver este tema. En segundo lugar, hay que ver que el gobierno que dirige como primer ministro el premier Alberto Otárola, con el que estoy en contacto, le deseo lo mejor en su salud para que se recupere. Él sigue trabajando telemáticamente. El gobierno de la presidenta Boluarte ha decidido en el Perú un empadronamiento, un censo, para sincerar las cifras, y ha dicho que en el ordenamiento jurídico interno van a ver quién se queda y quién no. Esto es soberanía de cada Estado. Lo mismo va a ocurrir en Chile, que ha empezado a modificar sus leyes migratorias. Ecuador, Bolivia... ¿Le parece bien entonces el anuncio de Otárola respecto a expulsar a los extranjeros que estén indocumentados? Yo no puedo ingresar en la soberanía de Perú. Mi posición es supranacional. Yo soy un parlamentario andino y la diferencia es muy clara. Los gobiernos representan a los estados y los parlamentarios representamos a los pueblos. Yo hablo en nombre del pueblo andino. Ya, pero entonces, ¿le parece a usted que en nombre del pueblo andino un ciudadano extranjero indocumentado debería ser expulsado de un país? Mire, está el derecho internacional humanitario, yo soy abogado. Hay que ir despacio, hay que ir con cuidado. Hay 3,5 millones de peruanos en el exterior. Entonces, ¿es apresurada este anuncio? No, esta medida que se está tomando. no. El orden siempre es bueno. Claro. Me parece bueno que el gobierno tome el toro por las astas y exista un padrón, un censo, y luego sinceren quién está regular, quién no está regular. Claro. Hay que tener en cuenta que los criminales, los delincuentes, esos no tienen patria, esos no tienen nacionalidad, son criminales. Obviamente, pero... A esa gente hay que tratarla de la manera más drástica. El resto tiene que merecer cierta contemplación, como los peruanos hemos emigrado. Yo he vivido 15 años en España, conozco de cerca el problema migratorio. En los 80 mismos, ¿no? Miles de peruanos tuvieron que dejar el país precisamente. 3,5 millones. La situación de violencia económica que se vivía. Nos estamos aquí quejando por 1,5 millones de venezolanos que hay en el Perú. Oiga, 3,5 millones de peruanos en el exterior que han salvado al Perú con sus remesas. ¿Usted no tiene parientes en el extranjero? ¿No tiene amigos en el exterior? ¿No ha visto usted las barras que acompañan a nuestra selección de fútbol en el planeta? Son peruanos en el exterior que han sido acogidos cristianamente por otros estados. Hay que ver con cuidado cómo es la diáspora subsahariana de los africanos que quieren alcanzar Europa, llegando a las costas de Marruecos o de Argelia. En estas digamos, disposiciones que está tomando ya el gobierno, se tienen que hacer evaluaciones previas, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ante un anuncio como el del primer ministro, uno se pregunta, ya, perfecto, ¿cuántos indocumentados extranjeros existen en nuestro país actualmente? ¿Existe esa información? ¿Existe esa data? ¿Cómo se va a proceder para el trámite de expulsión propiamente? ¿Y qué se va a hacer con aquellos que actualmente están solicitando precisamente pasar a la formalidad, pero es un proceso que demanda un tiempo? Sí, y es bueno que así sea. Mire, yo he hecho un posgrado de Derecho a Extranjería en la Universidad Carlos III en Madrid. Hablo solamente de esa especialidad, he trabajado 10 años el proceso de la inmigración latinoamericana en Europa, en la Unión Europea. No es tan sencillo expulsar a un ciudadano, a un humano, un ser humano que vive en un país. El tema no es solamente, tú no tienes papeles, te expulso. En cuanto pueda ese ciudadano irregular, en cualquier país del mundo, interponer en una comisaría, ante un juez, ante una autoridad, una solicitud de refugio o de asilo, eso requiere una tramitación de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito el Perú. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, va a tomar cartas en el asunto. Entonces,
El tema es un proceso, y hay que ser claro con la población, un proceso largo. Me alegra que el gobierno peruano ya formalice una estabilidad en el sinceramiento de los cuadros estadísticos, porque hoy, a su pregunta, no tenemos datos ciertos, no existe un censo real. Sí, pues efectivamente. Ahora, se han planteado algunas ideas, como por ejemplo lo que usted mencionaba, el tema del corredor, ¿no? Y algunas alternativas, aviones desde Chile hasta cierto punto, en este caso Colombia. Pero ¿considera usted que hay una real conversación, acercamiento entre los países, por lo menos, que marcarían esta ruta, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Colombia, el propio Venezuela. ¿Existe eso? A ver, ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Hay dos comités migratorios, un comité andino de autoridades migratorias, un comité andino, y hay un comité sudamericano. Entonces hay que ver si el problema es solo andino o ya es sudamericano. En este tablero hay que ver cómo están las relaciones del presidente Boric en Chile con el presidente Maduro en Venezuela. Han habido algunas complicaciones. Hay que ver cómo está la relación del presidente Boric con la presidenta Boluarte. Ha mejorado la relación desde Perú y Colombia, en realidad, en este momento tienen relaciones. Sí, el presidente Petro ahora está en España, en visita oficial. Está siendo recibido por Su Majestad, el rey Felipe VI, y por el presidente español. El presidente Petro está en una gira en Estados Unidos y en Europa, y al retornar tendrá que retomar la agenda interna andina, porque este es un problema multilateral y es un problema, créame, de varios años. Este no es un problema de meses, este es un problema de años y va a tener soluciones acotadas. Lo inmediato es atender en la frontera a aquellos inmigrantes que están pidiendo volver a Venezuela. El gobierno de Chile ayer, ante nuestro pedido, anteayer, ya ha iniciado el empadronamiento de los venezolanos que están en Chile y que quieran volver voluntariamente a su país. Ese es un proceso. El otro es que el gobierno peruano tiene que permitir el ingreso de ciudadanos comunitarios andinos. Hay colombianos, hay ecuatorianos. Ellos tienen que ingresar de manera inmediata al Perú. Porque mire usted, con su DNI, usted perfectamente puede ingresar a Colombia, puede ingresar a Ecuador. Tenemos esa facilidad. Entonces, ¿cómo es posible? Basta mostrar este documento, porque con este documento los peruanos podemos acceder a la comunidad andina. Del mismo modo, hay que diferenciar. Los colombianos, los ecuatorianos, de forma inmediata, tienen que ingresar al Perú. Pero basándonos en eso, obviamente ahí no habría ningún tipo de restricción, o sea, ni siquiera es que no temas existe documentarios ni nada por el estilo. A ver, tenemos un tratado firmado, que es el Acuerdo de Cartagena, desde 1969, y hemos logrado la ciudadanía andina. Hoy el roaming ya no existe a nivel andino. Usted hace una llamada telefónica local hacia Bolivia, Colombia, Ecuador. Del mismo modo, usted puede caminar y pasar la frontera. Es como si un peruano no fuese permitido ingresar a Perú en Tumbes. Tiene que ingresar un peruano. Les están pidiendo, ¿sabe qué? En migraciones en Tacna, les están pidiendo en la frontera que tengan un sello de salida de Chile para ingresar al Perú. Chile no les puede sellar porque han ingresado de forma irregular, ¿cierto? Claro. Pero eso lo tiene que solucionar un comité técnico. Sabemos que la Cancillería peruana, por órdenes del gobierno, ha instalado un mecanismo de vicecancillerías con Chile. Pero todo eso son filtraciones. Necesitamos información clara. Sin duda. No la tenemos. Entonces, lamento que el primer ministro no me haya podido reunir con él, estamos en comunicación telemática, pero en las próximas horas voy a hacer todo un informe detallado y voy a hacerle seguimiento a este tema, es mi obligación. Muy bien. Pero no va a ser, Jorge, por meses, va a ser por años. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muy amable. Tenga buenos días. Gustavo Pacheco, parlamentario andino, ha conversado con Edición Matinal de TV Perú.